los siguientes que vendrán. En este momento les vamos a compartir los links de nuestras redes sociales y también de la transmisión en vivo. Listo, sin nada más que decir, vamos a dar inicio y a dar paso a Isaac Alpala, el capacitador de este curso. Adelante, Isaac. Buenas noches con todos, ¿se me escucha? Sí, se escucha, Isaac. Okay. Bueno, empezamos el día de hoy. Pues, no sé si lo han notado una pequeña curiosidad desde el día de ayer, que, que por ejemplo la clase del día de ayer fue un poco corta, ¿no es cierto? Que nos quedó tiempo para un poco más de preguntas y respuestas y todo eso. Lo que sucede es que los últimos, los temas que generalmente más cuestan explicar, o en los que más pienso yo que se debe tener para explicar mejor, son justamente los temas introductorios, que es una matriz, que es un arreglo, que es un string, una cadena, unos caracteres, cómo crear una función, etcétera. Porque del resto ya graficar, crear una matriz o aplicar operaciones ya depende muchísimo del campo. Y la clase de hoy no es una excepción. La clase de hoy, en teoría, solo iba a ser de importación y exportación de información. Como nosotros tenemos una base de datos, un archivo CSV, un archivo XLSX, uno de Excel, un archivo TXT, y cómo importar la información y cómo exportar, pero eso no nos llevaría más de 5 minutos en realidad, o menos inclusive. Me parece mucho más importante en este momento estudiar un poquito lo que son las funciones estadísticas más comunes, puesto que esto es una introducción, ¿no? Porque MATLAB, dentro de MATLAB se puede hacer en cuanto a estadística, no se queda corto con otros lenguajes como Python o R, por ejemplo, que son los otros lenguajes que son excelentes para hacer un análisis estadístico. Como ya lo vimos ayer, regresiones, también se pueden hacer interpolaciones, análisis ANOVA, ¿qué más? Ajustes con distribuciones, intervalos de confianza, pruebas de bando de ajuste, etcétera. Entonces, es una hermosura todo lo que se puede hacer. Sin embargo, sí quisiera presentarles por lo menos lo básico, en cambio, funciones estadísticas, que son estas funciones de aquí, son las más comunes, ¿ya? Las más usuales que podemos utilizar y podemos necesitar en algún momento. Para esto, pues vamos a crear un pequeño vector, un vector cualquiera. Entonces vamos a poner clear. Primero limpiemos nuestra área de trabajo. Y después de eso, déjenme un segundito. Después de eso vamos a crear un vector aleatorio, ¿no? Como ya lo vimos con la función Randy, que es con la que hemos estado trabajando últimamente. Randy, voy a crear del 1 al 100, en este caso. 100. Y voy a crear 10 elementos, aquí vamos, 10 elementos, ahí está. Mi vector aleatorio. Ya, entonces de estos vectores aleatorios vamos a aplicar algunas de estas funciones, si no son todas. Y explicar rapidito qué es lo que hacen, cómo hacen, qué más pueden hacer, de forma más general, porque ya saben que algunas funciones son tan complejas que sí ameritan su propio estudio en realidad, pero vamos a hacer al menos una introducción a todas ellas. La función min ya la conocimos, la función min únicamente me devuelve el número mínimo de un arreglo. En este caso, como es un vector, me devuelve el valor mínimo del vector y punto. Si es que yo tuviera una matriz, en cambio, una matriz 10 por 10, lo que me va a devolver es el valor mínimo por columna. Recordemos que dentro de MATLAB, la dimensión predominante son las columnas, de forma general. Hay ciertas funciones, como por ejemplo la función circ-shift, que me permite hacer pues, un arreglo, me permite desfasar una matriz en cierto orden. Es un poquito complicado, no mucho, pero sí amerita su estudio. Pero, por ejemplo, esa función es predominante por filas. La función circ-shift, esta de aquí. Pero bueno, no es tan importante, la verdad es una de las pequeñas peculiaridades. De forma general se podría pensar que la mayoría de funciones son predominantes por columnas, ¿ya? Eso es lo importante. Listo, entonces la función min me devuelve eso, ¿no es cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, no, esto de aquí fueran insisto, de precipitación, por ejemplo, pueden ser lluvias registradas. Las columnas representan los días, por decir algo, y las filas representan los meses, por decir algo, insisto. Entonces, ¿qué pasaría si es que esto me estaría devolviendo
la lluvia mínima por día, es decir, por día. Por mes, sí, por cada, no, por mes, no, la lluvia mínima por mes, quiero decir. Aquí está. En el día 1, el día lunes, martes, miércoles. No, es que este ejemplo como que no está muy bien. No, digamos así. Las filas, perdón, las columnas son meses, más fácil, son meses. Las filas son años, entonces aquí tengo el registro de algunas precipitaciones, lluvias y lo que sea. Y justamente el día de hoy está que llueve por acá, por la capital. Pero bueno, entonces, si es que yo saco el mínimo de cada columna, sería el valor mínimo de cada mes, nada más. Si yo saco el mínimo, en cambio, el mínimo claro, de cada mes, este es el mínimo de enero, el mínimo de febrero, mínimo de marzo, mínimo de lo que sea. Si es que yo quiero sacar por la segunda dimensión, por ejemplo, aquí estaría, al indicarle yo el segundo argumento que sea la segunda dimensión, me va a sacar el valor mínimo. Bueno, no, primero, perdón, debo saltarme ese argumento, como ya lo vimos, si no, me está comparando, si es que yo aquí pongo un valor, me está comparando todos los elementos con ese valor, por eso me sale 2. Entonces, me salto ese argumento, como ya lo vimos, y ahora quiero, si comparar en la segunda dimensión, ahí estaría. Ahí sí me devuelve el valor mínimo, en cambio se me ocurre por año. Entonces, en el 2000 tal fue, este fue el valor mínimo. En el 2000 tal, en el siguiente año, aquí están los valores mínimos, se me ocurre. Ya, pero ¿qué pasaría si es que yo quisiera, no solo quisiera el valor, sino también quisiera la posición, por ejemplo, el índice? Entonces ahí yo debo pedirle 2 valores a la función min. Tengo que pedirle tanto el valor, que le voy a poner como value, y necesito el índice, que son el IDX, de índice, de index. Entonces así es como yo le quiero llamar. Y al hacer eso, fijémonos que me da tanto el valor como el índice. Aquí estaría, aquí está. Obviamente el índice en referencia a la fila. Por ejemplo, me dice que el valor mínimo es el 4 y se encuentra en la posición 10 de esa fila. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está, efectivamente. Por ejemplo, el valor 2, el último, veamos, por ejemplo, el valor me dice que el valor mínimo por fila es 9 de la última fila y se encuentra en la segunda posición. Entonces sería 1, 2. Aquí está, efectivamente. Entonces, así podemos hacer análisis súper sencillitos. Y el mismo análisis se puede hacer con la función max, por ejemplo. Simplemente cambiando los valores nada más, ¿no? El nombre básicamente. Pero el funcionamiento es lo mismo. En lugar de buscar el mínimo, me busca el máximo. Y es exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Sin embargo, hay 2 funciones más interesantes, que es el min_k y el max_k. Haciendo la idea de que no me interesa únicamente encontrar el mínimo, el más pequeñito, sino los 2 más pequeños, o los 3 más pequeños, o los 4 más pequeños, o los k'ésimos más pequeños, por eso la k. O el max_k, lo mismo. No me interesa el más grande, sino los 2 más grandes, o los 3 más grandes, o los 4 más grandes, o los k'ésimos más grandes. Entonces, dependiendo de eso. Entonces, vamos en este caso, para hacerle primero un ejemplo sencillo, vamos a ponerle simplemente un vector simple. Vamos a únicamente coger los valores, nada más, no me interesa todo, simplemente voy a poner max_k. Y al poner max_k, yo debo indicar el vector y debo indicar cuántos elementos, el valor de k, quiero extraer. En este caso, el max, quiero sacar los 3 más grandes. Y vemos que los 3 más grandes, ¿cuáles son? El 91, me da en orden descendente, ¿no? De mayor a menor. Entonces el 91, es decir, el más grande, el penúltimo, y después el transantepenúltimo, el transantepenúltimo, creo que sí es así. Pero bueno, aquí me da los valores. Si es que yo pidiera los 5 más grandes, aquí están. Si es que yo pidiera los 10 más grandes, cosa que no tiene sentido, porque de por sí mi vectoria es de 10 elementos, digamos que me los ordena de mayor a menor. Podría ser una utilidad, pero casi no. Los 3, los 4 más grandes ya depende de lo que necesitemos. Y la función min_k hace exactamente lo mismo. Aquí está. Me devuelve en cambio el más pequeño, después el segundo más pequeño, después el tercero más pequeño, y así sucesivamente. Entonces, así se le podría dar un ejemplo súper rapidito para que se entienda. Y listo, esas son las funciones min y min_k, max y max_k. La función bounds me permite obtener los límites, es decir, el valor más pequeño y el valor más grande al mismo tiempo. Es como si nosotros aplicáramos la función min y max al mismo tiempo. Esa es la función bounds. Entonces voy a obtener los límites, la frontera básicamente, los bounds, pero aquí sí necesito indicar 2 valores. Entonces voy a poner el min bound y voy a poner el max bound, es decir, el límite máximo y mínimo.
O hubiera puesto simplemente mejor límite min, y aquí creo que es más así, más límite. Y voy a utilizar la función bounds. Y le voy a pasar lo mismo al vector b. Y podemos ver que el máximo es 11. El mínimo, perdón, es 11 y el máximo es 91. De cierta forma, como que optimiza la forma. En lugar de estar utilizando dos funciones, pues lo podemos hacer con una sola y punto. Si es que nos interesan únicamente los mínimos y máximos, por ejemplo. Esa es la función bounds. Súper sencillita. No hay nada más que decir. Listo. Denme un segundito. Que como nunca está de lento el internet. Si me escucha bien, disculpen. No sé, me están saliendo como anuncios de que se está cortando. ¿Alguien me puede decir si se me escucha bien o se me escucha cortado? Por ahora no se te escucha entrecortado. Muchas gracias. No sé qué está pasando. Qué raro. Oh, esta cosa está loca. Ya. Perdón, mil disculpas. Ahora sí sigamos. Entonces, la siguiente es la función min promedio. Básicamente obtiene justamente eso, el promedio. Aunque bueno, digamos que a mí no me gusta llamarle sinceramente promedio. Claro que es el nombre como tal, el promedio, pero en realidad la función min obtiene la media aritmética, que es la media aritmética, suma todos los elementos y divide por el total de elementos. Esa es la media aritmética. Porque el promedio, recordemos que tenemos tres tipos de promedios, o tres formas de obtener el promedio, mejor dicho. Tenemos la media aritmética, que es la más común, por eso se le llama incluso a veces promedio, aunque el promedio es otra cosa. La media aritmética es una forma de obtener el promedio. La otra forma es mediante la mediana, que ya vamos a ver, y la otra forma es mediante la moda. Entonces, esto del promedio, más que promedio, yo diría media aritmética. Entonces, la función min me obtiene la media aritmética de un vector. Obviamente, si es que yo le paso, de paso se me está olvidando, si es que yo le paso una matriz, por ejemplo, 10 por 10, insisto, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a analizar por columnas. ¿Por qué? Porque la dimensión predominante son las columnas. Eso. Listo. Entonces aquí podemos ver si es que, ¿cómo compruebo esto? Incluso comprobémoslo por si acaso alguien tenga la duda y diga, no, quién sabe si es esto. Vamos a indexar la primera columna. Entonces yo digo todas las filas de la primera columna. Ahí está. Entonces al indexar, yo, ¿qué podría hacer? Pues podría sumar todos estos elementos indexados con la función sum, que obviamente lo que me hace es la suma. Ahí estaría. Y esto debería dividirle para 10 en este caso. Ahí está, 61.7, 61.7. Entonces, sí es correcto el valor y de los demás también es lo mismo. Si es que yo hago lo mismo, en cambio en este caso indicando la segunda dimensión, ¿qué es lo que hacen? En este caso, pues obviamente por filas, si es que me interesa analizar por filas. Entonces, el mismo ejemplo de hace rato, si es que me invento, las columnas representan los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, lo que sea. Y las filas representan los años 2001, 2002, 2003. Entonces, aquí yo estaría obteniendo el promedio, estaría obteniendo el promedio del año 2001, el promedio del año 2002, el promedio del año 2003 y así como sigue. Esto ya vamos a ver justamente después con los arreglos tabulares, que es mucho más entendible verlo en una tabla, porque verlo por separado es como que difícil, ¿no? Estar moviendo el mouse por acá y tal vez no sea tan fácil de entender. Y justamente para eso son los arreglos tabulares que nos permite organizar la información en formato de tabla. Prácticamente es como utilizar Excel, entre comillas, porque no es lo mismo, pero es como utilizar Excel dentro de MATLAB, pero de forma con código y mucho más fácil. Listo. Después de eso tenemos la función median, que es obviamente me extrae la mediana. Si es que yo le pongo el vector, me extrae la mediana por columnas, lo mismo que ya he venido repitiendo varias veces. Si es que le pongo la segunda dimensión, me sale acá la mediana por filas. No hay nada más que hacer. ¿Y qué es la mediana? Pues no es nada más que ordenar. ¿Cómo se obtiene? Ordenando los elementos, no importa de mayor a menor o de menor a mayor, da igual. Debo ordenar los elementos y al ordenar los elementos tengo que extraer el elemento que esté en la mitad. Si es que tengo un número de elementos impares. Pero si tengo un número de elementos pares, lo que debo hacer es extraer los dos de la mitad y sacarle la media aritmética, es decir, sumar y dividir para 2. Entonces, vamos a hacer incluso eso para comprobar que esto esté bien. Entonces, voy a extraer otra vez la primera, ¿cómo se llama? La primera columna.
Y utilicemos que todavía no llegamos a la función sort, entonces me lo voy a evitar. Voy a utilizar la función minca y voy a extraer los 10 elementos. Ya vimos que eso de cierta forma nos organiza los elementos. En este caso de orden descendente, ¿no? De menor a mayor. Ah, no, ascendente, de mayor a menor. Ascendente. Entonces, aquí yo diría el primero, segundo, tercero, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Pero en cuáles están en la mitad? El 5 y el 6, si no estoy mal, ¿no? 4, 1, 2, 3, 4. Ajá, estos dos, 61, 62. Y la mitad, la mitad entre 61 y 62, pues es 61.5. Si sumara esto y dividido para 2, es justamente esto. Entonces, eso es la mediana, no es nada más. Depende de nuestro caso de estudio, depende del campo. Se utiliza, generalmente casi siempre es la media aritmética, pero en ciertos casos se utiliza la mediana. Cuando se utiliza la mediana y no la media aritmética, pues la media aritmética es muy susceptible a valores extremos, o lo que se conoce también, o a valores fuera de rango, o lo que también se conoce como outliers, valores que están fuera de la media, por así decirlo. Entonces, si es que yo, por decirlo así, por aquí tuviera un valor, me voy a inventar rapidito, el valor de B, el primer elemento, el 1,1, le voy a poner un elemento muy grande. Ya, ahí está. Entonces, ese es mi nueva matriz, ¿ya? Y fijémonos qué pasa si es que yo saco la mediana, en este caso lo voy a sacar únicamente por columnas. Veamos que la mediana acaba, este valor de aquí acaba de alterar absolutamente todo. Puede ser que sea un valor que se haya registrado mal, puede ser que sea realmente un valor atípico, yo no sé. Pero la cosa es que este valor de aquí está muy, muy raro y la mediana se ve afectada. Entonces, yo lo que la media el promedio se va a afectar. Entonces, en lugar de utilizar la media aritmética, que es muy sensible a este tipo de valores, yo utilizaría la mediana. Y la mediana me da cierta representación y no es sensible a este tipo de valores. Es mucho más fiable en ciertos casos. Entonces depende mucho del campo de estudio. Pero bueno, solo como una pequeña aplicación nada más. Dejemos de nomás como estaba, así. Listo. Después de eso tenemos la moda. La moda pues no es más que el valor que se repite más. Justamente hace referencia a que se llame moda. Es el valor que se repite más. Ojo, si es que no se repite un valor, me da el valor más pequeño. En este caso. Aunque no, generalmente es el valor que se repite más. Aunque bueno, eso ya depende, insisto, depende del caso, porque suponiendo que a mí no me sirve ni la media ni la mediana, pues no voy por la moda. Es la menos usual, la verdad, la menos conocida y la menos utilizada, pero no está de más conocer que aquí podemos obtener el valor que más se repite. Y si es que no se repite o hay empate, entre valores se podría decir que no hay moda, pero eso ya depende de los autores. Algunos dicen otra cosa, otros otra cosa. Entonces, es lo mismo como obtener los percentiles y los cuartiles que ya vamos a ver, que también hay distintas formas y todas son válidas según he leído de distintos autores. Ya depende mucho de nuestro criterio. Después de eso venimos con la desviación estándar, que es la función STD, de Standard Deviation, o la desviación típica también que les saben llamar. Lo mismo, si es que yo le paso un vector, que es lo que me va a dar, una matriz, perdón, la desviación estándar por columnas, no hay nada del otro mundo. Si es que le paso la segunda dimensión, me va a dar, no, aquí debo saltarme este parámetro, la segunda dimensión me da por filas. Ahí está. Y listo, no hay nada más que hacer. La varianza, si es que yo pongo aquí la varianza, veamos si aquí me pide que me salte el parámetro, si también me pide que me salte el parámetro. Si es que yo pongo, por ejemplo, la varianza, evidentemente me da, pues, la varianza, ¿no? Por cada fila. La función var es de la varianza. Ahí tampoco no hay nada, no hay mucho más que hacer, ya depende mucho en qué caso necesitemos utilizar todas estas funciones. La función cuantil y percentil, evidentemente me permiten obtener los cuantiles o los percentiles. Entonces vamos a hacer eso, por ejemplo, cuantil, voy a poner de la matriz D, obviamente debo indicarle qué cuantil estoy buscando, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a poner el segundo cuantil y ahí estaría. En este caso me da el segundo cuantil, me da como los intervalos, en este caso. Si es que yo en cambio pongo, si es que en este caso me está dando por el segundo, ajá, y en la segunda dimensión, por ejemplo, ahí estaría.
me da en función de los intervalos, ojo con eso. Luego de eso, esto de aquí quiero pasar rápido porque las más conocidas y las más usuales son las primeritas. Hasta aquí me atrevería a decir. Las para abajo ya son muy situacionales, pero no está de más igual mencionarlas. Vamos con el percentil, que me devuelve lo mismo en este caso. Me devuelve en este caso el percentil. ¿Cuál percentil estoy pidiendo? Pues el segundo en este caso. Y me devuelve ese percentil. En este caso no me da un intervalo, me da directamente el percentil. Como pueden ver. El percentil yo puedo pedir en este caso, se divide del 1 al 100, entonces yo puedo pedir, por ejemplo, el percentil 50, que debe corresponder justamente con la mediana, el percentil 50. Si pongo el percentil 75, también me devuelve, ¿no? Entonces aquí yo puedo ir variando en función del que yo quiera. Aquí no hay problema. Luego de eso tenemos la función sum, que ya le vimos, que básicamente me suma los elementos que yo le indique. Si es que le pongo, por ejemplo, una matriz, como pueden ver aquí, ¿qué es lo que pasa? Me suma por columnas. Si es que yo le pongo la segunda dimensión, me suma por filas. Y si es que algo que creo que se me estaba olvidando detallar, pero si es que yo no quiero sumar ni por filas ni por columnas, o no quiero aplicar mi función, siempre y cuando me permite indicar la dimensión. No quiero indicar ni por filas ni por columnas, sino yo quiero aplicar a toda mi matriz, pues como aquí lo pueden ver, más la misma me lo sugiere, pongo entre comillas dobles o simples, da lo mismo, pongo todo o all. Entonces, al hacer eso, fijémonos que la suma de todo esto es esta de aquí. ¿Ok? Eso nomás se me olvidó, creo que se me olvidó detallar de las anteriores funciones. Pero siempre que nos permita indicar la dimensión, generalmente también nos permite aplicar absolutamente toda la matriz. Es una curiosidad bastante útil, es una característica bastante útil. La función CumSum me permite hacer la suma acumulada. Es bastante útil también en ciertas ocasiones. En este caso me va a devolver una matriz. En este caso prefiero hacerlo con un vector que es mucho más visual y voy a hacer con un vector más chiquito que es mucho más fácil de entender. Por ejemplo, voy a poner CumSum del vector B y podemos ver que el primer elemento, evidentemente, como no hay con qué sumarse, pues se mantiene, ¿no? Pero el segundo elemento es la suma de el actual más el anterior. 6 más 1, 7. El siguiente elemento es el actual más el anterior. 7 más 2, 9. El siguiente es el actual más el anterior. 9 más 2, 11. Y así. Entonces, esta es la suma acumulada. Es bastante sencillo, como pueden ver. Y si es que yo quisiera en este caso hacer prod, ay, que hablo prod, cumprod, lo que me va a hacer evidentemente es el producto. Entonces 6, aquí no hay nada, entonces sería 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 7, 168, y así como sigue. Eso. Y ahora, finalmente, vamos a hablar acerca de las funciones sort y sort rows. Y estas dos funciones sí quiero que me pongan muchísima atención porque son extremadamente útiles, en especial la función sort rows, que me permite evidentemente es ordenar. Sort es ordenar. Entonces vamos a poner ordenar por filas. Esto es extremadamente útil cuando estemos viendo las tablas. Pero bueno, entonces vamos a ordenar, en este caso sí me interesa ahora una matriz para poder visualizar el ordenamiento. Entonces la función sort, ¿cuál es la diferencia? Ojo. Que la función sort, si vale aclararlo esto la verdad, que la función sort ordena, sin hacer, ordena las columnas individualmente. Ordena filas o columnas de forma individual. Individualmente. Esto es lo importante y esta es la diferencia entre estas dos funciones. Mientras que la función sort rows ordena las filas, por eso sort rows, ordena filas en función de una columna. Entonces yo debo indicar en función de qué columnas se van a ordenar todas las demás. Y puede que eso me interese. Por ejemplo, puede ser que, ahora pongamos otro ejemplo, puede ser que esto representen, yo qué sé, pagos, por ejemplo, por mes. Entonces el pago de enero, pago de febrero, pago de marzo. Pero en las filas puede que represente clientes, por ejemplo. Marta, Juan, Isaac, Gabriela, lo que sea. Puede ser que representen clientes. Entonces a mí no me interesa que esto se me desordene y las columnas se ordenen de forma individual. A mí sí me interesaría mantener el orden, que si se mueve una fila, se mueva toda la fila.
más no los elementos de forma individual. Esa es la diferencia. La función sortRows mantiene esa referencia a toda la fila, mientras que la función sort divide las columnas de forma individual. Vamos a ver esto. Por ejemplo, yo pongo sort y vamos a poner sort, la matriz B, la primera dimensión me interesa, y también puedo indicar, como ustedes pueden ver, la dirección, si quiero descendente o ascendente. En este caso quiero ascendente. Y ahí vemos. Fijémonos en algo. Primero busquemos el primer vector de aquí. Fijémonos que es el vector 7, 8, 8 la primera fila, perdón, 7, 8, 8, 6, 2, 2, lo que sea. Veamos, ahora vamos a buscar el 7. Como es el único 7, es fácil de encontrar. Aquí está, 7. Pero a continuación debe haber un 8, un 6, un 2, un 2, un 10. Pero fijémonos que no está. ¿Por qué? Porque se han organizado las columnas de manera independiente. Se han ordenado de manera independiente. Esa es la diferencia. Mientras que si yo quisiera ordenar sort rows, quiero ordenar la matriz B en función de qué columna, en función de la primera columna, por ejemplo. Va a ser mi patrón de ordenamiento. Y quiero en forma ascendente. Entonces vamos a ver que aquí, en función de la primera columna, aquí está. Aquí entonces fijémonos que aquí está mi 7, y ahí tengo el 8, 8, 6, 2, aquí está 7, 8, 8, 6, 2. Se ha ordenado en función de esta columna. Esa es la diferencia entre estas dos. Ya depende, insisto, mucho el caso, en qué momento queramos utilizar o podamos utilizar, pero básicamente eso es lo que hacen las funciones sort y la función sortRows, y la diferencia principal entre las dos. Evidentemente puedo indicar la segunda dimensión y puedo indicar que sea de forma descendente, ¿no? Eso también puedo hacer. Entonces quiero indicar que se van a ordenar por filas, en este caso, y quiero que se ordene de forma descendente, entonces de mayor a menor. Aquí lo podemos ver que se ha ordenado de esta forma. Mientras que acá tendríamos que hacer un cierto truquito, la verdad, porque no es como que existe una función sort column. No existe, como pueden ver, existe sort rows, pero no existe sort columns. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros en las columnas tenemos variables, que es justamente el tema que vamos a ver a continuación. Entonces, casi nunca vamos a tener que organizar en función de una fila, sino siempre organizamos en función de una columna. Pero si es que lo quisiéramos hacer, esto les puedo indicar directamente en la documentación. Sort rows, ahí está justamente cómo se le hace. No le quiero hacer ahorita porque en esta primera parte quiero ya entrar a los arreglos tabulares, porque la siguiente parte, después del receso, ya quiero trabajar con importación y exportación de datos, y vamos a utilizar una base de datos que extraje de Kaggle, pero ya vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. Pero aquí está básicamente sort rows, aquí está en función de la columna, y aquí pueden ver los ejemplos. Incluso por aquí, no me acuerdo en qué parte exacta está, pero este es un ejemplo de cómo organizar en función de filas en lugar de columnas. Que insisto, es muy poco usual, pero de cualquier manera lo pueden revisar en la documentación sin ningún problema. La más común es utilizarla tal cual viene la función. Organizar en función de una columna. Organizar todas las filas en función de una columna. Ahora sí, vamos a lo interesante y a lo que me gusta mucho explicar en esta parte, que es los arreglos tabulares. ¿Qué es un arreglo tabular? Es justamente lo que están aquí. Es una tabla. Entonces, en una tabla nosotros tenemos variables. ¿Y cuál es la diferencia de un arreglo tabular? Que un arreglo tabular es heterogéneo. Es lo más parecido a una lista, si es que alguien viene de Python, es lo más parecido a una lista que tenemos. En realidad vendría a ser un data frame, pero no quiero entrar mucho a tecnicismos, entonces voy a mencionarlo así. Entonces yo puedo tener aquí las columnas, van a representar variables, edad, años, nombres, apellidos, si fuma, no fuma, etcétera. Y las filas van a representar observaciones. Por ejemplo, ya les dije, por ejemplo, clientes, generalmente es eso, por ejemplo, pueden ser películas, entonces acá sería el año de publicación, el protagonista, el antagonista, yo qué sé. Pero generalmente así es. Entonces, filas son observaciones, columnas son variables. A eso me refiero que esta función sortRows más trabaja justamente por variables, por columnas, porque es más frecuente organizar en función de una variable que organizar en función de una observación. Es mucho más frecuente la primera, en función de variables. Y un detalle importante es que una tabla, así la creemos vacía, ya va a ocupar un espacio de almacenamiento dentro de la computadora. Por eso está esta parte de aquí de storage overhead,
que hace referencia a que una tabla, así la creemos sin ningún elemento, totalmente vacía, va a tener cierto espacio de por sí de almacenamiento. Es justamente porque es un contenedor. Y un contenedor ya es algo un poquito más complejo dentro de MATLAB, pero básicamente digamos que puede contener, valga la redundancia, muchos tipos de datos, no solo numéricos, no solo caracteres, uno solo, sino puede contener muchos tipos de datos. Para esto vamos a utilizar la función table, vamos a crear un par de variables. Vamos a crear la variable, por ejemplo, la variable, ¿qué variable puede ser? Por ejemplo, la variable nombre, le voy a poner names, los nombres. Bueno, le voy a poner solo name, ¿ya? Nombres, y voy a poner aquí, yo qué sé, como dije hace ratito, Juan. Voy a ponerle la variable Gabriel, la variable Nisa, por ejemplo, el nombre de Nisa, y un nombrecito más, vamos uno de cuatro. Otro nombre, Adriana, por ejemplo, ya. Pero, fijémonos que cómo se está creando esta variable. Permítanme borrar lo que hay arriba. ¿Cómo se está creando esta variable? 1 por 4. Esto es un vector fila. Una fila, 4 elementos, un vector fila. Las variables, cuando nosotros las creamos, sí o sí deben ser columnas. Ese es un detalle importante. Entonces aquí yo le tengo que transponer. Y ahí sí voy a poder utilizarle dentro de la función table. Las variables sí o sí son columnas. Entonces, ojo con eso. Le voy a dejar incluso visualizar. Pongamos la edad, por ejemplo, de estas personas. Por ejemplo, va a tener la primera 18, la segunda 20, la tercera 21 y la segunda 19, por ejemplo. Y lo mismo le voy a transponer para hacerle vector y ahí estaría. Si se dan cuenta, una peculiaridad de las tablas, como en Excel, insisto, es muy parecido a si es que han utilizado tablas dinámicas, es muy parecido, hasta cierto punto, que debe tener el mismo número de elementos. Entonces, si yo tengo 4 personas, evidentemente tengo que tener 4 edades. Y si es que no tuviera una edad, por así decirlo, no supiera la edad de una, pues le pongo un n a n, es decir, que no sé esa edad. Pero lo importante es que el número de filas deben de ser iguales de todas las variables. El número de filas sí o sí deben ser iguales. Entonces, ese es un detalle, aquí adicional. Ese es un detalle importante a considerar. Luego de eso, pongamos el país también. Puede que nos interese saber dónde son estas personas. Vamos a ponerle aquí, la primera es de Brasil, la segunda es de Ecuador, la siguiente es de Colombia, por ejemplo, y la última es también de Colombia. Pongamos dos de Colombia, ¿ya? Y vamos igual a hacer un vector. Fijémonos que estoy creando prácticamente matrices de únicos elementos, porque una matriz es homogénea, solo puede tener un tipo de dato. La matriz name tiene, o bueno, el vector name, como le quieran ver, es, es una matriz de cadenas. El vector edad, o la matriz edad, como le quieran ver, insisto, ya sabemos igual la diferencia, así que no hay problema. Es, en este caso, solo de números. El vector país, o la matriz país, en este caso otra vez es de cadenas, y pongamos ahora si es que estas personas, por ejemplo, tienen carro, entonces pongámosle tiene carro, por ejemplo, para ponerle eso. Yo voy a ponerle aquí 0, 1, 1, 0, por ejemplo. Y para que esto se cree como una variable lógica, porque serían números, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner false, true, true, false. Ahí sí se creería correctamente. Ahí podemos ver que es un arreglo lógico. Entonces, la primera persona no tiene carro, la segunda sí tiene carro, la tercera sí tiene carro y la cuarta no tiene carro. ¿Por qué creo todo esto? Porque a la final todo esto es información dispersa. La tengo la una por un lado, la otra por otro lado, entonces me interesaría trabajar todo esto en una sola tabla. Y justamente es por eso que existen los arreglos tabulares dentro de MATLAB. Entonces yo le voy a llamar T a mi tabla y le voy a utilizar la función table y le voy a pasar aquí las variables. Tienen que ser, sí o sí, insisto, tienen que ser vectores, vectores columna en realidad, vectores columna y tienen que tener el mismo número de filas. Entonces, yo voy a poner primero el nombre, después voy a poner la edad, después voy a poner si tiene carro, puedo poner en el orden en el que yo quiera en realidad, y después voy a poner el país. Y fijémonos que, voilà, tengo una tabla. Y una tabla es mucho más fácil de interpretar, ¿no creen? Es mucho más fácil de leer. Porque aquí yo veo la edad, el nombre, perdón, la edad, si tiene carro o no tiene carro, y el país. Entonces, esa es una tabla.
Pero ojo, un detalle importante de las tablas dentro de MATLAB, que las tablas, por lo menos dentro de los LiveScript, quiero decir, que las tablas, como las visualizamos en un LiveScript, es un poquito diferente a como las visualizamos en el Command Window. Entonces, siempre es importante visualizar ambas formas. ¿Cómo visualizo en el Command Window? Dentro de LiveScript, utilizando la función dist. La función dist me indica sí o sí como yo la voy a visualizar en el Command Window. Y así es como se ve en el Command Window. O como se vería, digamos, de forma pura, cuando yo ya la exporte. Así es como se vería, más que esto. Esto es una forma en la que MATLAB la presenta. Una forma bonita, me permite interactuar, me permite modificar, me permite arreglar, como pueden ver. Entonces es muy útil, la verdad, esto. Pero en ocasiones no se nos tiene que olvidar, no se nos tiene que olvidar, perdón, que cómo se va a visualizar, cómo va a salir esa tabla. Y en este caso, esta tabla creada tal como está va a salir de esta forma. Entonces, ojo con eso. Con la función this podemos ver eso. Y listo. Así nomás. Hay otras formas de crear tablas, ojo. Pero esta es la más común. Crear simplemente las variables y después de eso unirlas. Y ahora sí, cuando tenemos una tabla, ya podemos ir modificando cositas de la tabla. Es lo interesante, ¿no? Vamos a modificar esta tabla tal que quede a nuestro gusto. Quede, cuando la exportemos, se vea bonita, ya solo para hacer uno que otro cambio. Tal vez si es que nos piden, por ejemplo, sí o sí nos piden que entreguemos en Excel, pues yo importo mis datos, todo lo trabajo aquí y lo mando a Excel después porque me pidieron que entregue ahí y punto. Entonces, eso es lo que yo haría, por ejemplo. Pero bueno, primero, modifiquemos las propiedades de esta tabla. Por ejemplo, pongámosle nombres aquí, no está bien name, pongámosle nombre, acá pongámosle edad, acá pongámosle si tiene carro o no tiene carro, y acá pongámosle país, con tilde y todo eso. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues yo pongo la variable t, que es mi tabla, y utilizo la notación punto. ¿Qué es la notación punto? Pues no es nada más que ponerle un puntito y comenzar a indexar mediante este puntito. Aquí pueden ver que ya me sale la tabla mismo, ya me está sugiriendo qué puedo buscar. En este caso quiero modificar las propiedades, es lo que me interesa ahorita, entonces voy a poner t.properties, ahí está. Le doy control enter para compilar y podemos ver las propiedades de la tabla. Podemos modificar bastantes propiedades, como pueden ver, pero las más usuales de modificar para visualizar la tabla suelen ser el nombre de las variables, es decir, las etiquetas, básicamente, estos encabezados, ese es el nombre de las variables, y modificar el nombre de las filas, entonces, estas filas de aquí, ¿ok? Entonces, para esto voy a hacer algo más. Voy a poner, por ejemplo, una numeración aquí arribita. Voy a poner un ID. Voy a poner 0, 1, 2, 3. Aunque bueno, no debería haberle creado así, debería haberle creado así, del 0 al 4. Esto le transpongo. Esto a transponer, y ya. Y aquí voy a crear el ID aquí primero. ¿Por qué le voy a poner un ID? Ya van a ver. ID 0. Tiene 5 elementos. Perdón. Aquí debería ser solo 3 elementos. ¿Vieron el error? Me sale un error de concatenación. ¿Por qué? Porque ID tiene 5 elementos y el resto tiene 4 elementos. Entonces ya pueden ver que no me deja. Ahí sí me deja. Voy a crear un ID. Este ID, supongamos que es el ID de cliente. Una persona es un cliente de mi centro comercial y los tengo registrados por números de identificación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué voy a utilizar esto? Porque generalmente los números de identificación son únicos. Es como el número de cédula en Ecuador o en otros países se puede hacer un DNI, algo así. O un RUC, yo qué sé. Entonces son valores únicos y estos valores únicos pueden servir, cuando son valores únicos y representan sí o sí a una sola observación, puede servir como nombre de fila o nombre de las observaciones. Entonces vamos a modificar eso. Voy a poner aquí punto, con la notación punto, como pueden ver, yo sigo indexando. Entonces la notación punto y voy a editar las variables. Aquí vemos cuáles son los nombres de mis variables. Es ID, name, edad, tiene carro y país. Entonces yo tengo que igualar esto porque tengo que reemplazar. Entonces, como reemplazábamos, igualando con un arreglo con el mismo número de elementos. Entonces, en este caso me pide con 5 elementos, 5 nombres. Entonces yo voy a poner ID con mayúscula, segundo elemento, nombre, siguiente elemento, edad, siguiente elemento,
tiene espacio carro, o bueno, no sé, pongámosle, no, solo voy a poner carro, la verdad, no quiero poner más. Y el siguiente le voy a poner país, pero con tilde, obviamente, país, ahí está. Y veamos que nuestra tabla se ha modificado y ahora es ID, nombre, edad, carro, país, a diferencia de cómo estaba antes. Podemos ir modificando nuestra hermosa tabla. Luego de eso, ahora modifiquemos el nombre de las filas, porque ahorita se ve así, nuestra tabla. Se ve así. Miren, ID, nombre, edad, carro, tal. Pero esta de ID no me interesa que esté aquí, porque es una variable. Fijémonos, es una variable. Está aquí, 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 aquí. Son una variable. Esta ID me gustaría utilizarlo como nombre de las filas, porque yo sé que son códigos únicos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Voy a copiar esta misma línea de aquí, pero en lugar de indexar las variables, voy a indexar row names, el nombre de las filas o nombre de las observaciones. Y al hacer esto, le voy a igualar ¿a qué? A T, bueno, le voy a igualar a ID directamente, ID con minúscula, aquí está. A ID, al vector ID que le creamos arribita, simplemente ahorita ya, para no complicarnos la vida. Espérenme un ratito. Empty array, row names. Déjenme probar esto. Ya, me pide que sea, entonces voy a hacer string, le voy a convertir en numeritos y ahí se debería dejar, ajá, ahí sí me dejó. ¿Cuál era el error? Si pudieron ver. El error me sale que el nombre estos nombres de aquí deben ser cadenas o deben ser caracteres, pero no debe ser números. En este caso yo estaba intentando poner números. Entonces, ¿cómo convierto esto? Este vector de aquí, que es numeritos, ¿cómo le convierto en cadenas? Con la función string. Esta función convierte. ¿Podemos ver? Y vamos a ver, y ahí justamente a esto me refería que una tabla dentro de un live script se ve un poco rara cuando ya ponemos este tipo de parámetros, porque uno puede pensar, a ver, ¿y este 1,0 de qué es? ¿De qué puede ser? ¿Este 3,2 qué es? Entonces, ¿cómo podemos ver realmente cómo está la tabla? Con la función disp. Esta es en realidad la tabla. Y debería quitar ese ID en realidad, incluso debería quitar. Y vamos a ver cómo quitar. Debería quitarle porque ya le tengo el ID acá. Entonces debería quitarle esta columna de aquí. Pero bueno, ahí vamos arreglando poco a poco nuestra tablita. Y bueno, para finalizar esta parte, tal vez me pase 1 o 2 minutitos, me disculpan, pero para finalizar, ¿cómo indexamos? Es decir, yo ya tengo mi tablita. ¿Cómo extraigo los elementos? ¿Cómo extraigo los nombres? ¿Cómo extraigo las edades? ¿Cómo extraigo si tiene o no tiene carro? ¿Cómo extraigo el país? Podemos utilizar la indexación que ya aprendimos en clases anteriores. Por ejemplo, 1,1. En este caso vendría a representar el elemento ID. Entonces, ¿qué sería 1,1? Esta parte de aquí, este de aquí. ¿Qué sería, por ejemplo, 1,3? Veamos qué es la edad. Entonces sería primera fila, aquí está, primera observación, tercera variable. Aquí está, es la edad. Entonces podemos indexar como lo aprendimos anteriormente. Sin embargo, una de las indexaciones útiles aquí es justamente la indexación con la notación punto. Como podemos ver, yo pongo t punto y me sale justamente aquí las variables. ID, nombre, edad, carro. Por ejemplo, voy a poner edad. Yo indexo esto y me da las edades. Fijémonos, esto es una forma diferente y bastante curiosa, pero bastante útil de indexar. Pero, sin embargo, si es que tal vez yo puse un nombre que no es válido, por ejemplo, país con tilde, no es un nombre válido. Recordemos que un nombre de una variable o lo que sea dentro de MATLAB debe tener solo letras, números y guiones bajos, nada más. No tildes. Pero a pesar de eso me deja indexar eso, pero lo indexa de esta forma. Entre paréntesis y después de eso entre comillas dobles y ahí el nombre de la variable. Pero eso no es indistinto, como pueden ver. Igual me indexa sin ningún problema. Eso. Y para finalizar, ¿cómo elimino una columna, una variable? Pues evidentemente primero la tengo que indexar, ID, y después de eso la tengo que igualar a la matriz vacía, tal como hacíamos con nosotros con las matrices normales. Y podemos ver que ahí ya se acaba de eliminar. Vamos a ver ahora sí la tabla final que nos quedó. Es esta de aquí, donde tengo como variables el nombre, la edad, el carro, el país, por poner algo, y como filas o como observaciones tengo los códigos únicos.
el 0, 1, 2, 3, 4, así. Y listo, eso sería todo por la primera parte. En la siguiente parte ya vamos a entrar a las herramientas de importación y exportación de información dentro de MATLAB. Bueno, ahorita que leo las preguntas, aprovechando, antes de irnos al receso para que no queden en el aire, en respondiendo a la pregunta de Ángel Mora que dice, en la función min, ¿por qué no es necesario agregar la matriz vacía? Porque si yo agrego la matriz vacía, primero no es necesario porque no tiene sentido. Creo que me lo voy a mejor minimizar y vamos a abrir acá otro live script. Porque, porque fijémonos que la función min, por ejemplo, voy a crear, repito, otro vector. No voy a borrar nada. Por ejemplo, Randy, 10 elementos, 1 y 10 elementos. Ahí está mi vector. Quiero verlo acá. Ya, entonces, si es que yo pongo el mínimo del vector A y yo aquí pongo un número, por ejemplo, el número 5, ¿qué es lo que va a hacer? Me está comparando todos los elementos del vector A con el número 5 y me da el mínimo. Entonces, ese es el problema. Que si es que yo aquí no le pongo, si es que aquí yo le pongo un número. Por ejemplo, si yo le pongo aquí el número 10, fijémonos que más la comparación, ¿cuál es más pequeño entre el elemento o el número 10? Entonces 10, acá más pequeño es el 6, acá más pequeño está. Pero aquí yo tengo que omitir esto, es decir, no quiero una comparación. Yo lo que quiero es sacar el mínimo por fila. Y ahí estaría. Bueno, en este caso no tendría mucho sentido, pero bueno, aquí lo pueden ver. Mientras que la función min directamente me devuelve el promedio y me indica, me permite indicar la dimensión. Por eso aquí yo no, como no estoy comparando el promedio con nada, porque el promedio no se compara, simplemente se obtiene, entonces no debo utilizar la matriz vacía. Bien. Ya. Después de eso hay una pregunta de David Fernando. ¿Se puede realizar la secuencia de Fibonacci con, por ejemplo, el de los conejos? Claro, se puede hacer. Eso generalmente se hace bastante fácil con un ciclo for o con un ciclo while o un bucle, que lo vamos a ver en los próximos días. Es bastante interesante, la verdad. Y en MATLAB es súper, súper, súper sencillo. Son 2 líneas de código y ya. Respondiendo a la otra pregunta de David, que dice, ¿también sirve como Workbench MySQL las consultas de datos estructurados y no estructurados? Claro, si es que tú sabes trabajar ya con bases de datos en MySQL o bueno, cualquiera de estas otras formas de trabajar con bases de datos, tú puedes directamente conectarlas con MATLAB. Entonces ahí ya tendrías una conexión entre tu base de datos y MATLAB y podrías básicamente consultar y extraer datos y procesar y todo lo que quieras dentro de MATLAB. Pero eso es un concepto un poquito más avanzado, bueno, bastante avanzado, la verdad, porque hay que saber tanto MATLAB como bases de datos, entonces eso sí, difícil explicarlo, pero sí, sí se puede. Muchas gracias, Isaac, por contestar todas las preguntas que nos mandaron por el chat. En este momento vamos a dar paso al receso, entonces si existe alguna otra pregunta, no duden en escribirla en el chat. Eso sería todo. En 10 minutos volvemos a conectarnos.
Por favor, les pedimos que nos esperen unos 3 minutitos más. Estamos resolviendo unos problemas técnicos. Listo, ya estamos listos para continuar. Al parecer no hay más preguntas, entonces les incentivamos a que mientras Isaac va dando la capacitación, no duden en cualquier cosa que no entiendan, no duden en hacer la pregunta que necesiten. Isaac irá contestando. Isaac, ¿estás listo para continuar? Sí, continuamos sin problema. Listo. Ya. Eh, pues ahora sí viene algo muy interesante que es la importación y exportación de datos. Como les digo, importar y exportar no es más que traer la información dentro de MATLAB, procesarla, hacer todo lo que necesitemos y después devolver esa información en algún formato que nos interese. No es nada más que eso. Entonces, hay dos funciones con lo que vimos de las tablas. Las tablas son mucho más complejas, ojo, de lo que vimos. Únicamente quise introducir básicamente el concepto de tabla porque la importación se hace muy, muy, muy sencillo, la importación y exportación con las funciones relacionadas a las tablas. Es por eso que se hizo esa introducción a tablas. Ahora bien, entonces, pero un primer detalle es que generalmente es muy común utilizar o encontrar incluso en videos de YouTube y un montón de cosas más, las funciones XLSRead o XLSWrite, que básicamente es como para trabajar con Excel, aunque también trabaja con archivos TXT. Pero ya están descontinuadas. MATLAB pronto les dejará de dar soporte, por lo cual se recomienda que ya no se las utilice en realidad. En lugar de eso, mejor utilizar las funciones read, que vamos a ver justamente ahorita. Entonces, para importar información. Para importar información vamos a utilizar la función read table, porque como podemos ver aquí las funciones read son bastantes. Podemos leer algunas cosas, leer una celda, leer una matriz, es decir, la forma en la que se va a importar puede ser una celda, una matriz, una estructura, una tabla, etc. Una tabla de tiempo, leer variables, leer líneas y un montón de cosas más. Pero aquí lo que nos interesa son justamente leer tablas. Entonces, por eso es read table. Vamos a leer la información en forma de tabla. Entonces, vamos a leer. ¿Y qué vamos a leer aquí? Vamos a leer justamente un archivo que ya lo tengo aquí cargado. Incluso se los voy a pasar por el chat para que ustedes también lo tengan. Se me había olvidado. Perdón, denme un ratito que se los envío. Aquí está. Para que ustedes también lo puedan tener. Se envió correctamente. Ahí está. Es un archivo CSV. Les acabo de enviar por el chat. Entonces, ahora sí vuelvo a compartir.
Ya, entonces el archivo que les mandé es una base de datos que le extraje de Kaggle. Kaggle básicamente es un sitio para, es un sitio podemos extraer de aquí bases de datos, podemos incluso aquí tomar cursos, codificar, hay un montón de cosas ya, la verdad, Kaggle, pero básicamente se utiliza de forma súper general para obtener bases de datos. Entonces, en este caso, yo extraje esta pequeña base de datos, es la que les acabo de pasar, que se llama Mall Customers, es decir, los clientes de un mall, de un centro comercial, y aquí tiene estas variables de acá. Tiene el ID, como les dije, es muy común, el género, la edad, el ingreso anual del centro comercial y el puntaje de gasto, más o menos, el promedio de gasto. Entonces, eso es lo que les acabo de pasar y vamos a trabajar con eso. Entonces, como pueden ver aquí, yo utilizo la función readTable y yo como tengo esa base de datos, la tengo en la misma carpeta, en el directorio, por eso hablamos las primeras clases de que es importante tener todo en una misma carpeta donde estemos trabajando. Entonces, ahí porfa pongan esa base de datos y aquí ustedes a lo que abren y cierran paréntesis, pueden incluso navegar y se dan cuenta que aquí está todo lo que hemos estado trabajando ahorita, incluido esto de Mall Customers, que ahí está. Entonces, básicamente, ponemos el nombre, incluida la extensión, entre comillas dobles o simples, da lo mismo. Al hacer eso, ponemos Control Enter, compilemos esto, esperemos un ratito que compile, y listo. Al hacer esto, ya está compilado, tenemos esta base de datos de aquí, como pueden ver. Me da un pequeño aviso esta función. ¿Cuál es el aviso? Que me dice que los encabezados del archivo fueron modificados, porque fueron modificados con un nombre válido de MATLAB, porque aquí teníamos annual income con espacios, teníamos unos símbolos raros, acá también. Entonces, eso es lo que MATLAB está reemplazando. Por eso es este aviso. Listo, si nosotros quisiéramos mantener, aquí mismo nos dice cómo. Nos dice coma, y nos dice set, caramba, nos dice aquí mismo que debemos poner set, no, pues variable, este de aquí, nos dice establecer variable naming rule con preserve para mantener los títulos originales. Entonces, le voy a hacer caso para que no me dé ese aviso y aquí está. Como pueden ver, ahí me mantiene los encabezados originales. Y listo, ya tengo mi base de datos dentro de MATLAB. Súper sencillo. Ojo, aquí pues da lo mismo que sea un archivo CSV, es decir, un archivo separado por comas. Puede ser un archivo de XLSX, que es de la versión 2000 algo, no me acuerdo, 2018, 2020, no sé desde qué versión es esto XLSX, pero versiones anteriores de Excel, que son los archivos .xls, también se pueden leer sin problema. Archivos TXT también no hay ningún problema. ¿Cuál es la regla? Que tiene que estar sí o sí en formato tabular, lo que vayamos a importar. Si es que no está en formato tabular, es muy complicado que MATLAB lo pueda leer y hay que utilizar otras técnicas. Por eso es que ahorita vamos a enfocarnos únicamente en las tablas nada más. Entonces, de esta tabla vamos a ver algunas funciones medias interesantes, pero obviamente yo debería guardar esta tabla en algún lado, ¿no? Lo voy a llamar en Mall Customers, como decía, Mall Customers Table, así lo voy a llamar yo. Nombre un poquito largo, pero me parece ideal. Ahí está, Mall Customers Table. Entonces, con la función head, quienes vengan de Python o de R la reconocerán, me permite ver las primeras observaciones. En este caso, si mal no recuerdo, son las primeras 8 observaciones. Entonces, Mall Customers le paso mi tabla y efectivamente la función head me permite ver las primeras 8. Porque cuando yo le importé, fijémonos que yo puedo desplazar, tengo un montón de observaciones. Si no estoy mal, son 200 observaciones, aquí está. Listo. Entonces, ya que tenemos nuestra tabla, eso es todo lo que debemos hacer, la verdad. No hay más. Así es como se importa una tabla dentro de MATLAB, con la función readTable. Pero como para que no quede ahí nomás y no tendría sentido que quede como casi una media hora más o menos de preguntas y respuestas de nada, mejor aprovechemos y hagamos algún tipo de análisis rapidito a esta información. Por ejemplo, ¿qué es lo que primero yo haría?
Primero, antes que nada, me gustaría ver cómo se ve esto dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del command window. ¿Cómo se vería la salida? Quiero ver. Ya, se vería así. Se vería Customer ID de esta forma, el género, esto de gender, me gustaría ponerlo como gender, o como género, o capaz lo dejo, no importa. Age, annual, Lo voy a dejar, la verdad. No, no quiero, en los encabezados le pueden poner lo que ustedes quieran, no le quiero modificar eso. Lo que sí voy a modificar es algo muy curioso y que estoy seguro que les va a servir muchísimo, es el género. En este caso, si se pueden dar cuenta, está en forma de celda. No hemos visto las celdas, tienen su estudio particular. Es otro tipo de contenedor. Es muy parecido a las tablas, solo que son un poquito más versátiles, pero bueno, tema aparte. La cosa es que esto de aquí, fijémonos que el género solo puede ser masculino o femenino, de forma general, antes de que alguien me pueda venir a hablar. En este caso, dejémoslo de forma general, solo masculino o femenino, ¿ya? Entonces, eh, como solo puede ser masculino, femenino, fijémonos que todo se está guardando de forma carácter, en arreglo carácter. Pero a mí me gustaría tal vez acceder a esto mediante una categoría. Y es por eso que dentro de MATLAB existe una función que se llama categorical. Esto de aquí me va a transformar todo lo que yo le pase en categoría. Entonces, ¿y para qué me sirve una categoría? Pues para hacer algún tipo de análisis o para indexar. Es mucho más útil y además es visualmente más bonito. Ya vamos a ver eso. Entonces voy a indexar justamente esta variable. Voy a poner entonces mol customers table punto el género igual a qué? A esta misma variable, a la misma variable, pero dentro de la función categórica. Ahí está. Vamos a ver el resultado. Bueno, no quiero ver esto, la verdad. Prefiero ver otra vez esto de aquí. Ya, ahí está. Pero bueno, aquí déjenme compilar. Se me acaba de modificar. Le voy a volver a cargar la base de datos. Esto aquí voy a poner abajo. ¿Por qué? Porque quiero comparar. Ya, ahí está. Esto es tal cual le acabamos de importar. Y aquí es la modificación que le estamos haciendo. Fijémonos que ahí es mucho más fácil de leer que con estas llaves y cosas. Es mucho más fácil de leer así. Y ahora son categorías que podríamos utilizar para hacer algún tipo de análisis, como les digo. Por ejemplo, ya que vimos las funciones estadísticas, me interesa organizar la tabla, organizar las filas. Me interesa ver cuál es el cliente, el código en este caso, me interesa ver cuál es el cliente que más ha gastado, es decir, que tiene un mejor puntaje. Entonces, yo tengo que organizar, ¿no es cierto?, las filas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner sort rows aquí. ¿Y qué voy a organizar? Mol customers table. eh, la tabla. ¿Qué variable es la que yo voy en este caso, fijémonos que me da otro formato especial, pero es bastante intuitivo porque MATLAB mismo me lo está indicando. Fijémonos que yo aquí pongo sort rows y me dice table. Entonces yo aquí entiendo que debo indexar una tabla. Y le pongo la tablita. Después de eso me dice la variable. Entonces yo en función de qué variable voy a ordenar las filas, en función de la variable, ¿cuál dije? Spending, acá. Ya. ¿Y en qué orden quiero organizar? Pues de ascendente, no, descendente, de mayor a menor. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo cuál dije. Ah, descendente. Ya, ahí está. Ese es el que yo quería. Entonces vemos que cuál es y lo mismo aquí, permítanme, quiero solo desplegar los primeritos, no me interesa más. Entonces quiero desplegar los principales, los 8 principales. Y podemos ver, en este caso, ¿qué es el primero? No. Ah, pero debería guardarle esto, la tabla. Ah, aquí debería guardarle una nueva tabla, mol customers table. Va a ser igual a la anterior tabla ordenada. Ahí sí debería salir. Ahí está. Entonces vemos que el puntaje de gasto, el que más ha gastado el cliente, ha sido el cliente con un ID número 12. Al parecer es una señora, una señorita, bueno, es femenino, de 35 años y que nos ha dado a nuestro centro comercial un ingreso anual de, según veo, esta acá debe ser de 1,000, entonces $19,000. Ya.
La segunda persona ha sido la con el ID número 20, que también me parece que es una persona de sexo femenino, de 35 años también, que nos ha dado, imagínense, 23K. Imagínense eso. Entonces, eso es, por ejemplo, como nosotros podemos ir así analizando tablas dentro de Matla y modificando, organizando filas, organizando columnas, y listo. Básicamente, así podríamos hacer todo lo que nosotros quisiéramos, cualquier análisis con las funciones que ya estudiamos acá arribita. Me subo un poquito más, con estas de aquí, si es que quisiéramos el máximo, el mínimo, la mediana, la división estándar, o simplemente organizar como lo vimos. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Por ejemplo, veamos cuáles son las personas más mayores, las personas que tienen más edad. Entonces, vamos a organizar otra vez la tabla. En este caso, permítanme copiar estas dos líneas de código. Y quiero organizar, en este caso, se va a actualizar la tabla. Voy a organizar las filas. Aquí ingreso la tabla y en este caso, en función de qué variable quiero organizar en función de la edad, de la variable edad. Quiero ver cuáles son las personas mayores. Y vemos que tengo 1, 2, 3 personas de 70 años, que son las personas del ID número 61 y 71 respectivamente. Al parecer son personas del sexo masculino. Y listo. Aquí podemos ver esta información, si es que nos interesa de alguna forma eso. ¿Qué más? Por ejemplo, podríamos añadir un nuevo estadístico, se me ocurre acá. Podríamos de alguna forma multiplicar el ingreso anual por el puntaje. No sé qué eso podría significar. En este momento me voy a inventar un parámetro, solo por añadir algo más a la tabla. Entonces, creo que no debía haberle modificado la tabla como tal, la verdad, porque ahorita la tabla está desordenada. Entonces, eso creo que ahí fue un fail mío. De gana le voy modificando, porque ahorita la tabla, si no estoy mal, debe estar súper desordenada. Aunque la puedo volver a ordenar, ¿no? Con la función, otra vez con esto de aquí, para no estarla otra vez importando. Entonces voy a organizarla, pero en función de qué? Del ID. Aquí está. De forma, en este caso, quiero ascendente. Ascendente. Ahí está. Y ya se acaba de actualizar otra vez, como estaba al principio. Ahora sí, lo que decía. Por ejemplo, y como nosotros, algo que no menciona acá, pero es un poquito intuitivo, la verdad, ¿cómo podemos añadir una nueva variable? Porque vemos que nosotros, como podemos ver, nuestra tabla tiene solo estas variables: Customer ID, género, edad, el ingreso anual y el puntaje. Entonces, si yo quisiera añadir una nueva variable acá, lo que yo haría es el qué. Pues, primero, llamar a la tabla. Ahí está la tablita. Notación punto. Y luego de eso, ¿qué hago? Creo la nueva variable, le pongo el nombre. Si es que es un nombre que no es válido, voy a utilizar tildes, ñes o algún carácter especial. Le pongo entre paréntesis y pongo en forma de cadena. Aquí pongo lo que yo quiera poner como nombre. Pero si es un nombre válido, por ejemplo, carro, por ejemplo, edad, así, entonces ahí no es necesario poner esto de aquí, simplemente pondría edad, por ejemplo, aquí. Y ya. Esa sería una forma. Pero como ahorita quiero poner un parámetro, yo qué sé, eh, voy a poner buen cliente, por ejemplo. ¿Qué tan buen cliente está alguien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar este por este y voy a dividirle para este valor de aquí. Solo por poner algo, insisto, no me estoy inventando ahorita el cálculo. Es una base de datos que tomé, que me pareció media simple como para poder explicar todo esto. Entonces, hagamos eso. Entonces, ¿qué dije? Que voy a multiplicar estas dos variables. Estas dos, ¿no es cierto? La ingreso anual y la del puntaje. E inclusive, mejor, la del puntaje le voy a dividir para 100, porque según veo está entre 1 y 100. Mejor esta le divido para 100 y le voy a multiplicar por esta. Así de fácil. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a hacer primero la variable mall customer stand punto la de annual income. Aquí miren, con esto de aquí, yo ya acabo de indexar toda esta variable. Ya tengo toda esta variable. Ahora yo que dije que la iba a multiplicar punto por, la voy a multiplicar por toda esta variable dividido para 100. Entonces, abro paréntesis, mall customer table punto spending score, aquí está. Y a esta variable de aquí la divido para 100. Listo.
Y ahí estaría. Uy, se me hizo un poquito largo, pero es por el nombre nada más que le puse muy largo. Aunque no, en realidad, si es que lo hago más pequeño, sí está bien. Solo que ahorita le tengo maximizado para que se pueda ver bien. Ya, y ya estaría. Ahora vamos a poner lo mismo otra vez, el encabezado. Vamos a ver los clientes principales. Y listo. Vemos que ahí se me acaba de crear nuestra nueva variable, fijemos. ¿Qué fue lo que hice? Insisto. Lo que hice fue coger esta variable de aquí, multiplicarla por esta variable de acá dividida para 100. Y listo. Y ahí, como podemos ver, se acaba de crear la variable buen cliente. Aquí está. Entonces vemos que la primera persona con el ID 1 es más o menos buen cliente, está decente. La segunda persona es mucho mejor cliente. La tercera persona es un mal cliente, veamos que tiene un puntaje muy bajo. Y ahora quiero, en cambio, yo ver cuáles son los mejores clientes en este caso. Entonces lo mismo, voy a ordenar por filas, sort rows, más customer table, voy a ingresar por buen cliente y voy a poner en orden descendente. Y esto de aquí, bueno, lo voy a dejar así ahorita para ver qué tal. Entonces vemos que eh, la persona con el ID 200, la última persona, es la que es la mejor cliente o clienta que tenemos, que tiene un puntaje de 113. Insisto, esto es un parámetro que me estoy inventando nada más. La persona con el ID 194 es es la persona con el siguiente mejor ID, con el siguiente mejor puntaje de buen cliente, etc. Y ya, suponiendo que eso fuera todo lo que yo quiero hacer en mi tabla, ¿ya? E incluso la voy a exportar de esta forma, en función de que sea buen cliente. Entonces, le voy a renombrar, le voy a rebautizar esta tabla y le voy a guardar de esta forma. Ahí está. Listo, ahí está, mi tablita. Ahí la pueden ver. Customers ID está organizada en función de ¿qué? En función de, bueno, aquí no me permite ir más acá, pero está en función del buen cliente. Entonces, ya que he acabado todo lo que yo quiero hacer con mi tabla, ya he acabado todo el proceso, toda la información que necesite, vamos a exportarla. ¿Cómo la exporto? Pues con la función write. ¿Y qué será? Write celda, write líneas, escribir una matriz, una estructura. Pues obviamente lo que nos interesa es escribir una tabla. Entonces, write table. ¿Y qué es lo que yo debo indicar? Primero, la tabla que voy a escribir. Aquí está. Luego de eso, el nombre. Entonces, yo voy a poner lo mismo, mall customers table, guión bajo, no sé, best customers. No sé, solo por ponerlo, no sé qué poner, la verdad. ¿Y con qué extensión yo le puedo guardar? Pues voy a guardar con una extensión .xlsx. Quiero como un archivo de Excel. Ahí está. Obviamente debo indicar la extensión, ¿no? Entonces ahí está, .xlsx. Entonces, para que vean que se va a crear eso y no les estoy haciendo trampa, fijémonos que yo de archivos solo tengo el mall customers, no tengo otro. Incluso lo voy a fijar esta carpeta para que la puedan ver. Lo quiero fijar acá. Espérense un ratito, que no me permita fijarla. Ahí está. Lo voy a fijar en el lado de acá, para que vean que no les hago trampa. Entonces, ahí está. Entonces, a lo que yo compile esta línea de aquí, voilà, se me crea el archivo de acá abajito, como lo pueden ver, mall customers table, guión bajo, los mejores clientes. Y si es que yo esto le abro, le puedo abrir desde acá, dándole clic derecho y abrir fuera de MATLAB, open outside MATLAB, le abre con Excel, ¿cierto? Porque si le abro solo le pongo open, me va a abrir directamente dentro de MATLAB. Entonces, por eso no, aquí pueden ver. Por eso no quiero abrirle fuera para que ustedes puedan ver que sí se exporta el archivo. ¿Y cómo se exportaría? Pues de esta forma. Aquí estaría ya nuestra base de datos procesada. Si es que eso fuera lo que necesitábamos hacer. Aquí está el ID. Todo está en función de ¿qué? Del buen cliente. Aquí está. Entonces, los mejores clientes son los que están más acá arriba. Yo esto les voy a dar se me ocurre darles un descuento. Entonces yo voy a decir, los descuentos van a ser dependiendo si es entre 100, 50 y 10. No, 30 mejor. Entonces, por poner algo así súper rápido igual aquí. Entonces, sí, si esto de aquí
es mayor, si toda esa tabla es mayor que 100, bueno, aquí debería poner en realidad sí, así. Si esto es mayor que 100, entonces el descuento va a ser del, no sé, se les va a dar un 40%. Ya. Caso contrario, sí. Siguiente. Si este valor es mayor que, se me ocurre que la segunda, que 50, yo les voy a dar un descuento del 20%. Y caso contrario, se les va a dar un descuento de él, porque ya el caso contrario sería el último valor, de un 5%. Entonces sería 0.05. Y ya, debería estar. Ahí está. Entonces, miren, aquí podemos hacer un análisis aparte. Entonces, con esto veo que la primera persona le voy a dar un descuento del 40%. Incluso vamos a ver esto con porcentaje. Ahí está. Entonces, ahí está. La primera persona se merece un 40%, la segunda un 40% y así. Entonces, como pueden ver, es bastante interesante lo que podemos hacer con estas funciones de aquí, de MATLAB. No les explico el resto porque se puede escribir en forma de matriz, que sí hemos visto lo que son matrices, pero como que no tiene mucho sentido, porque en forma de matriz, perdón, lo único que yo podría exportar sería, por ejemplo, aquí los números. No podría exportar esto de aquí porque una matriz solo debe tener números, recordemos. Y esto de aquí es texto. Entonces no me permitiría, tendría que ir exportando por partes, cosa que no tendría mucho sentido. Entonces eso es lo que yo, por ejemplo, haría. Y bueno, como para finalizar el día de hoy, que vamos a acabar, insisto, súper temprano, pero es porque de aquí el resto ya son puro aplicaciones, no es nada más, son puro aplicaciones. Esperemos que ya para el día de mañana que vamos a comenzar los condicionales, voy a preparar bastantes ejemplos para que no nos quede corta la clase. Porque yo pensé que con esto sí nos iba a alcanzar, pero según veo nos falta tiempo. Aunque podemos ver otra base de datos en Kaggle y podemos hacer lo mismo si es que quieren. Podemos ir a Kaggle, buscar otra base de datos y hacer justamente lo mismo si es que les interesa. Bueno, entonces la última herramienta es justamente las herramientas de importación. Permítanme minimizar esto que se me hace incómodo tenerlo aquí. ¿Dónde se puso? Ya, ahí está. Las herramientas de importación no es nada más que importar nosotros directamente la información con MATLAB sin necesidad de utilizar código. ¿Que se puede? Sí, pero como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque nosotros la idea es optimizar el trabajo mediante el código, pero también es posible, ya no se les va a mentir. Entonces, si es que yo quisiera acá, me voy a la pestaña de Home, me voy a las herramientas de variables y me voy a Import Data. Aquí podemos ver que le doy clic en esto de aquí, entonces me va a permitir elegir lo que yo quiero importar, por ejemplo, Mall Customers, mi base de datos, y veamos que se me abre. Ahí está la base de datos que yo quiero importar. Entonces, con esta herramienta, como pueden ver, yo, primero lo que está seleccionado es lo que se va a importar. Primero, lo que está seleccionado únicamente. Primer dato. Entonces, si es que yo quiero seleccionar todo, pues obviamente vengo por acá y selecciono todo. Ahí está. Aunque bueno, no me interesaría eso, entonces yo la verdad le quitaría tanto este, bueno, de aquí hasta acá y de aquí para abajo. Ya. Es como manejar Excel esto de aquí, con los mismos comandos. ¿Qué importaría esto? Después, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver, en cambio, con qué tipo de datos se va a importar. Entonces, podemos ver aquí justamente las etiquetas. Justo debajito de los nombres con los que se va a importar, puedo ver las etiquetas. Entonces, yo veo que aquí va a ser con número, pero yo puedo cambiar si se quisiera que sea texto, si se quisiera que sea un dato categórico, o si es que quisiera que sea una fecha, por ejemplo. O si es que quisiera más formatos, también puedo buscar. Pero bueno, de forma general, estos son los 4 más usuales. Vemos que el género directamente ya me lo reconoce como un dato categórico. Fijémonos eso, está muy interesante. Ya ni siquiera tengo que indicarlo. La edad es un número, este de aquí también es un número y lo de acá también es un número. Fijémonos en eso. Siguiente, yo puedo modificar los nombres con los que se van a importar. Aquí puedo poner otro nombre manualmente. Acá puedo indicar incluso el nombre de la variable con la que se va a importar. También es un detalle bastante interesante. Y luego de eso, un detalle importante también es que, por ejemplo, si es que yo selecciono todo esto, fijémonos que hay datitos que se resaltan en amarillo. ¿Qué es lo que pasa? Y eso si es que ustedes tienen por aquí también más datos y por aquí se les resalta en amarillo, lo que pasa es que esos datos MATLAB no los va a leer y les va a poner un valor NaN o un not a number. ¿Por qué? Porque fijémonos que yo estoy diciendo que la primera columna va a ser números, pero esto de aquí que está resaltado es texto. Entonces, como no puede hacer una conversión, no es como que diga,
ok, este texto lo voy a utilizar la codificación ASCII o cualquier otra codificación y lo voy a convertir. No, MATLAB no dice eso. MATLAB simplemente dice, eso no es un número, toma tu nota number. Y ya. Lo de acá lo mismo, la edad. Esto de age no es un número, es texto, entonces no hay ninguna conversión. Y simplemente me manda un nota number. Así de sencillo. Entonces, pilas con eso. Si es que le sale eso de aquí, a considerar eso nada más. Ahora sí, seleccionemos lo que sí me gustaría importar. Y luego de eso, insisto, esto que estoy haciendo es únicamente como se maneja Excel, ¿no? Control Shift, flecha derecha, Control Shift, flecha abajo. Es como manejar Excel, por si acaso. Entonces ahí también vemos un poquito de las herramientas de Excel también, esos atajos tan útiles que también existen ahí. ¿Qué más podemos ver? También podemos ver incluso qué tipo de datos con el que se va a importar. Por ejemplo, aquí puedo obtener como tablas, puedo importar como vectores por separado, como pueden ver aquí. Se importaría este vector, después este vector, cada vector por separado. Bueno, cada variable, mejor dicho, por separado. O puedo importar como un arreglo numérico, pero en ese caso fijémonos justamente lo que les dije, que el género, como es puro texto, me va a salir como puro nota number, si es que yo importo como una matriz. Si es que importo como un string, ahí no hay ningún problema, pero como que no tendría mucho sentido, porque después tendría que volver a convertir estas variables de aquí en números, entonces como que no tiene mucho sentido eso. Y si importo como una célula o como una célula a veces se les llama así, eh, también es válido ya, pero si es que se sabe utilizar si es que se saben utilizar las celdas, que no es difícil, pero sí hay que tener cierto cuidado. Pero ahorita, como estamos viendo con tablas, dejémosle como tabla. Y listo, después de eso, bueno, del resto no creo que haya nada más que añadir, la verdad. El resto pongámosle por acá y podemos importar la información directamente. Podemos generar un live script que importe con las características que hemos guardado. Podemos generar un script normal o podemos generar una función. Entonces podemos hacer casi todo. Por ejemplo, le voy a dar en generar función para que vean. Automáticamente MATLAB genera la función, me da un par de características y después de eso acá pone todos los parámetros. Ojo que hace una importación súper detallada. Extrae las opciones con esta variable opts, que es options. Básicamente indica qué tipo de propiedades o qué tipo de variables va a importar. Entonces, MATLAB genera una función súper bien explícita de lo que hemos hecho. Cosa que también podríamos haber hecho con código, manualmente, en lugar de utilizar este como que atajo que nos crea automáticamente la función. Eso podríamos hacer. Y listo, si es que yo guardo esta función, la llamo y paso el nombre, pues importaría, como dijimos, incluso hagamos eso para que puedan verlo. Se va a llamar import file esta función y le voy a importar acá. Entonces, el nombre del file name le voy a poner, el nombre es, permítame copiarle de acá, mall customers, aquí está, mallcustomers.csv. Listo, entonces yo a la función que acabo de crear, import file, debería pasarle esto, el nombre, que en este caso va a ser file name, como yo le llamé, y debería importarme con las opciones que yo le dije. Ahí está. Entonces, es muy útil estas herramientas de acá, si es que ustedes quieren de cierta forma generar automáticamente el live script, el script o la función. O directamente importar la información. Son muy útiles, así que no está de más, no está de más explicarlas y enseñarlas. Y listo, creo que sí estamos con buen tiempo, la verdad, y tenemos un buen tiempo para preguntas y respuestas. Como recomendación, pueden venirse a la página de Kaggle que pueden ver aquí. Básicamente ponen aquí en el navegador Kaggle, así está. Es generalmente la primera opción y aquí está justamente la página de bases de datos. Aquí pueden buscar por base, como yo busqué temprano, lo busqué como customers para justamente explicar hoy. Y aquí me puse a buscar algunas bases de datos, entre las cuales está justamente la que les expliqué. Pueden probar más o pueden buscar incluso con la forma de COVID, por ejemplo, para analizar el COVID-19 si es que a alguien le interesa. Aquí están bases de datos con distinta información. Eso nada más. Entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy en cuanto a la teoría. Hay una pregunta. Nos dicen, exporté la tabla en .txt y me separa las columnas con comas. ¿Hay la posibilidad de usar otro carácter? Con comas. Tendríamos que indicar el delimitador nada más. Vamos a ver eso.
Como generalmente se exporta como archivo CSV, que es lo más común, se exporta directamente con comas, ¿no? Pero vamos a ver, aquí debería permitirme el delimitador. Aquí está el delimitador y yo le indico que delimitador, por ejemplo, si yo quiero punto y coma, se me exportaría con este delimitador. En este caso ya no sería XLSX, sino sería TXT. Ahí está. El delimitador quiero que sea puntos y coma. O por ejemplo, quiero que sean unos 1, 2, 3, 4 espacios. También puede ser un delimitador. Vamos a ver con estos 4 espacios, a ver qué me da como respuesta. No me permite, solo me permite un espacio, según veo. Si quiero una tabulación es /t. Ahí está, la tabulación. Si es que quisiera una tabulación en realidad. Y vamos a ver que debe estar por aquí creado. Aquí está, vamos a abrir fuera de MATLAB. Y ahí estaría nuestro archivo. Ahí estaría. Los IDs, bueno, las etiquetas básicamente, los encabezados y los datos. ¿Separados por qué? Por una tabulación, que son básicamente 4 espacios, ¿no? O si es que yo hubiera indicado punto y coma, o un salto de línea, lo que ustedes quieran. Así se le podría hacer, indicando el delimitador. Esperemos unos minutitos a ver si es que existe otra pregunta. Bueno, al parecer ya no existen más preguntas. Solo comentarios felicitando a nuestro capacitador por su excelente explicación. Entonces daríamos por finalizado el curso del día de hoy. Muchas gracias, Isaac, por compartir tus grandes conocimientos con todos nosotros. También agradecemos a todos los asistentes por su activa participación en esta capacitación. Y eso sería todo por el día de hoy. No olviden llenar el link de asistencia y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el día de mañana.